Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues nada, aquí estamos en el podcast La Nueva Era, Ujú. en La Esperanza, Tenerife, a 11 de De noviembre, noviembre. aquí a la sombra de un pomelo, ¿no? Como dice el dicho, aquí en buen árbol se arriba, buena Bueno, sombra le sobre cobija, ¿no? cobijas, Así sí. que vamos a ver la sombra, lo que nos trae. Estupendo. Y trae Pues un no sé, poco de luz también. sí, 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 además que con el tiempo que está haciendo, un Sí, tiempo... sí, sí. Pues no sé, cuéntame un poquito... Bueno, pues yo soy María Vaqueiro, y soy gallega. Bueno, Y nada, estoy aquí pues invitada por el equipo de Abonar, que nos hemos conocido este año. ujú, Y la verdad que nada, muy afortunada, con ganas de empezar a hablar y de conocernos. Estoy aquí porque soy responsable de sostenibilidad de un festival que se ujú, llama Sin Sal, ujú. un festival de música pequeñito que se hace ya desde hace unos cuantos años en Galicia. Y a través del trabajo que hicimos con el festival pusimos en marcha también hay una iniciativa que se llama Pacto Cultura Sustentable, y es pues otra iniciativa también un poco que nos ha traído aquí ahora a Vale. Tenerife. ¿Y trabaja en qué parte de Galicia? O... Pues en Galicia el pacto está, digamos, implantado en toda la comunidad, pero yo vivo en un pueblecito de la provincia de Pontevedra, Ujú. y este festival Sin Sal también se realiza allí, en la isla de San Simón, que está en Vale, la ría de Vigo. la Mm. Riego, muy bonita. ¿Y tú? Bueno, pues yo soy Juan Carlos, Ujú, yo vengo de MJC Ambiental, una pequeña consultora de Lanzarote, ujú, un poquito más cerca que tú. Y nada, lo mismo, nosotros empezamos hace unos 7 añitos ujú, con esto de la gestión de eventos sostenibles, ¿no? La sostenibilidad en eventos. ujú, Empezamos con sonidos líquidos. ujú, Fue nuestra primera experiencia y ujú, empezamos con ello. Y bueno, y a partir que hemos ido con los años pues creciendo, pues también hemos ido abarcando pues otros festivales, asesorando distintos festivales, eventos ya no solo culturales, sino también pues de otro tipo. deportivos, Mm. ¿no? O de otro ámbito. Y bueno, igual, pues desde Abonar nos han invitado a estar aquí en el día de hoy, que la verdad que es una maravilla y nada. Qué bien. Y así, eso es un poco ¿no? Lo que hacemos. Y a mí me gustaría saber cómo llegasteis a la sostenibilidad en los eventos musicales, ¿no? ¿Qué os llevó ahí o de dónde veníais un poco, ¿no? Porque es algo muy novedoso, ¿no? A nosotros nos Sí, pasó también que os fueron una serie de carambolas, entonces me apetecía saber cómo llegasteis a... pues llegamos sin querer, ¿no? O sea, Mm, nosotros empezamos sobre todo con la parte de educación ambiental, ajá, ¿vale? Nos dedicamos sobre todo a parte de educación ambiental y responsabilidad social corporativa. ujú, Empezamos un poquito así, nosotros, mi socia y yo, nos conocimos trabajando en la Reserva de la Biosfera y ajá, en Lanzarote. Y bueno, cuando terminamos nuestro periodo de prácticas, pues empezamos como autónomos los dos, ujú, siempre como tándem, sí, hasta que montamos lo que es la empresa claro, y empezamos con esa parte, todo lo que era responsabilidad social ujú, corporativa, voluntariados de empresa, educación ambiental, ¿no? ujú, Y bueno, y nos tocó la puerta pues Sonidos Líquidos, o sea, ah, realmente nos conocieron, o, vamos, no llegamos gracias a ellos, ¿no? sí. Pues el equipo de producción está súper concienciado, súper implicado y nos pidió asesoramiento y a partir de ahí pues hemos ido desarrollando, Fue ¿no? Hemos ido creciendo creciendo con de la ellos mano, como quien también. dice. Sí, sí, Sí. sí, sí. Qué curioso porque hay mucho, bueno, mucho en común, ¿no? Y yo tuve la Ujú. suerte también de coincidir con Neftali, Vale, que en claro. alguna ocasión lo conocí a través De Yone. de Ujú. Yone, Claro. Que de de A Green, Greener Future. claro, Sí, claro, sí, porque sí. lleva también, Mm. nos llevaba a nosotros como consultora. Como Sí, sí, consultora, exacto. sí, 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 sí. pues Y ustedes, o sea, en sí. tu parte, como... Pues fíjate, algo parecido. Yo hice minas, una ingeniería de minas, y entonces lo que pasa es que luego estuve trabajando muchos años en consultoría vinculada al ámbito energético. Ujú. Entonces trabajaba mucho en temas de eficiencia energética, haciendo muchos estudios sobre todo en ámbito industrial, Vale. grandes instalaciones industriales, mucha edificación también, pero siempre luego, digamos que quitando la parte profesional, en mi vida personal, muy vinculada a la música y con amigos en la profesión, y entonces, bueno, pues montamos algún festival también y asistí a festivales.
Y pues en una de estas leí un artículo en la prensa que había un proyecto europeo que justo estaban trabajando en eficiencia energética en festivales. Y entonces me puse un poco a investigar y el proyecto era un consorcio entre Portugal, Alemania, Reino Unido, creo recordar, pero había una persona, Antonio Cañas, no sé si lo conoces, No. bueno, que él trabaja en energía y era, digamos, como un punto del proyecto aquí en España. Vale. Porque él trabaja pues precisamente ofreciendo también servicios de eficiencia energética y de mejora energética a festivales. Me puse en contacto con él y el proyecto ya estaba casi llegando a su fin, pero tuve la suerte de que habían organizado unos talleres también y unas jornadas en Bilbao y me acerqué allí, nos conocimos y a raíz de ahí, como vine así como muy motivada, y ese verano pues le pedí a mis jefes, oye, ¿me dejáis los equipos que utilizo, ¿no? Los analizadores de redes y tal, que quería hacer esto en festivales? Tú misma, haz lo que quieras, esto es tu casa, esto es tuyo en realidad. Y nada, me cogí los equipos y me pasé, hablé con varios festivales y me pasé un verano pues haciendo medidas de consumo energético y tomando datos sobre gestión de residuos, materiales y tal. Y nada, acabó el verano y tenía muchísima documentación y claro, yo estaba trabajando y no tenía tan poco tiempo de gestionar todo eso. Intentamos buscar algún apoyo de la administración para poner en marcha un proyecto y analizar todo eso, pero no había mucho. Es como cuando llega antes, ¿no? Era como todavía estaba empezando a hablarse de eficiencia energética en ciertos sectores, vinculada a algo tan efímero como un festival de 2 días, como que todavía no. Sí. Pero a raíz de ese proyecto que yo inicié ese verano, pues Julio y Luis, que son los codirectores del Festival Sin Sal, me llamaron y me dijeron que estaban muy interesados en seguir colaborando, ¿no? Ellos, por el espacio en el que eran, ellos estaban muy sensibilizados y estaban trabajando muchas cosas, pero digamos que más enfocados a lo mejor en aspectos también de la sostenibilidad, pero desde el punto de vista social. Y entonces pues yo digamos que fui un poco a reforzar y a raíz de ahí pues también empezamos a trabajar ahí mano a mano y bueno, pues también un espacio muy acotado y que nos permite mucho pues testear y probar, porque bueno, pues es un público de 800 personas al día, 3 días, no es tampoco un macro festival, sí, no, un evento muy grande. Y entonces bueno, pues con mucha confianza unas en otras y ahí vamos haciendo cositas. Me surge o sea, además porque creo que, no sé, tu experiencia, además aprovecho sobre todo porque si tu punto fuerte es el tema de la energía, ¿cómo? O sea, ¿cómo trabajan? Porque es muy complicado, bueno, por lo menos sí. Aquí en Canarias, sí. Además... justo el otro día estuve en otro foro hablando de esto, de eventos culturales sostenibles, y salió el punto ¿no? La energía, yo no sé allá, pero aquí, claro, al final, porque muchas veces dices, bueno, intentar que la energía sea de la red eléctrica, sí. ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que aquí en Canarias, depende la isla en la que estemos, puede que incluso la red eléctrica... sea más contaminante, ¿no? Claro, que sí, depende del origen de la energía, claro. Que los generadores que contratan los festivales, ¿no? Que los equipos de generación de energía. ¿Qué o sea, ¿cómo trabajan ustedes en ese ámbito? Porque yo creo que es uno de ese junto con el recurso hídrico, yo creo que es uno de los, en general, claro, no lo sé. ¿Sabes lo que pasa? Aunque, por ejemplo, nosotros montamos también un poco el pacto, digamos, para trabajar y aprovecharnos un poco de sinergias y conocimientos, yo también me he dado cuenta de que aunque podamos tener un banco de buenas prácticas y una referencia de buenas prácticas, cada evento es singular, sí. Y es único. Sí. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, ese problema no lo tenemos en la isla porque es un evento diurno. Vale. Entonces no tenemos ninguna luz artificial diferente a la que hay en la isla y es una iluminación mínima de unas farolas y luego la que puede haber en los edificios que hay. Entonces no hay, al ser de día y con un aforo pues más pequeño, las necesidades de amplificación tampoco son grandes. Entonces en realidad la energía consumida durante el evento no es un problema para nosotros. Vale. Entonces además tenemos suerte que llega red eléctrica a la isla y entonces nos podemos conectar. La isla tiene un grupo electrógeno, pero nunca lo hemos utilizado tampoco. Entonces la demanda de energía es muy, muy pequeñita en ese aspecto, ¿no? Vale. Intentamos trabajar también algo desde el punto de la movilidad con los públicos también y ahí, bueno, efectivamente hemos hecho alguna campaña para trabajar y fomentar multimodalidad para que las personas se acerquen a los puertos.
tenemos 2 puertos de embarque, pero uno precisamente es en el centro urbano y normalmente es el que utiliza toda la gente que se mueve más desde el entorno de ciudad o viene de otras ciudades, pues a lo mejor en tren o autobús, y la gente que viene desde fuera va a otro puerto y intentamos trabajar en eso, pero luego todos vienen en barcos que ya es, digamos, transporte público colectivo, bueno, público no, pero colectivo, o bueno, sí, público dependiendo, ¿no? En este caso es contratado para el festival. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso no es un problema, y nuestro problema, por ejemplo, es la gestión de residuos. Residuos para ser una isla, claro, sí. Eso estaba yo pensando. Entonces, claro, pero y con otros proyectos que sí trabajan pues en festivales más grandes. Claro, al festival, o sea, al final, la única opción que tenemos viable en este momento son los grupos electrógenos, como mucho conseguirlos de... Lo más eficientes que sean. Claro, claro, lo más eficientes, pero... Sí, yo sé que ahora aquí en Tenerife hay un chico trabajando con el tema de grupos electrógenos, que son baterías realmente cargadas con placas solares, ¿no? Claro. Pero claro, ¿qué pasa? Que para grandes festivales el consumo energético... Es difícil, es muy complejo. Y yo, por ejemplo, lo que sí que me di cuenta y es que tenían que trabajar mucho los festivales con los proveedores, ¿no? Por ejemplo, sobre todo a la hora de dimensionar, ¿no? Claro, como esto es una cosa de unos días, pues al final el proveedor lleva lo que tiene, los 4 grupos queda igual, a lo mejor súper sobredimensionados, y entonces ahí sí que lo que intentamos pues después de eso era como, joder, tenéis que hacer un poco un estudio un poco más exhaustivo de las cargas que necesitáis, tenéis un poco que dimensionar lo que se utiliza dependiendo del tamaño del festival. A lo mejor ver la forma de, oye, pues podemos conectar, no tenéis luz eléctrica de red para conectar todas las instalaciones, pero a lo mejor sí que la luz nocturna o las farolas un poco más de situación sí, y los escenarios no, ver un poco cómo podemos jugar ahí con la carga y la demanda de los equipos para no tener, claro, equipos pues trabajando a lo mejor a un 20% de la carga o 30%, que eso ya estaba súper demostrado que era súper ineficiente, claro, ¿no? Entonces, bueno, y al final pues sí que hemos visto que poco a poco pues también, pues que también es verdad que ahora pues los grupos ya también cada vez permiten ya medir, ¿no?, los consumos, que no siempre, y entonces bueno, cada vez van teniendo un poquito más de información que les permite. Antes simplemente llegaban con sus equipos, conectaban y daba igual, ¿no? Podían tener ahí un generador que tiene que mover un transatlántico para mover 3 coches, ¿no? Entonces era como, pero no hace falta esto, claro. Sí. Sí, yo creo que poquito a poco sí que se va avanzando. Creo que hay mucho, o sea, al final hay cositas por las que trabajar, ¿no? Porque sí que te vas dando cuenta, ¿no? Además el tema de que no deja de ser... Aunque bueno, no sé cómo estará en Galicia, pero bueno, es verdad que ahora en Canarias sí que se está haciendo bastante más hincapié. De hecho, muchas subvenciones ahora mismo están poniendo como requisito obligatorio el tema de los planes de sostenibilidad y todo esto, pero muchas veces no deja de ser algo como, entre comillas, vamos a llamarlo altruista, es decir, va más con el compromiso del organizador, ¿no? Entonces, no sé, esa parte, allá en Galicia, ¿qué experiencia tienen? ¿Cómo lo están viendo? Pues mira, un poco así ahora que estamos hablando veo la afinidad y que siempre hablamos también que al final empezamos a trabajar en esto por una motivación muy personal, claro, ¿no? Que en vuestro caso pues igual tenía el equipo que dirige Sonidos Líquidos y en mi caso el equipo que dirige Sin Sal. Entonces eso ayuda porque es otra manera de trabajar, porque realmente hay un compromiso firme de ir mejorando en la medida de lo que se puede, porque esto también es verdad que esto es un recorrido a largo plazo. O sea, que si estamos hablando de sostenibilidad es algo que se mantiene en el tiempo, ¿no? Entonces, no podemos tampoco ser súper cortoplacistas porque realmente queremos ir, ¿no? Y que se entiende que nuestra finalidad es diseñar procesos procesos, protocolos para que se apliquen, se integren en el diseño del festival de cara a largo plazo, vamos, continuo, ¿no? Que es algo que en algún momento... Y claro, y allí, por ejemplo, en Galicia sí que hay una administración, la Diputación de A Coruña, que sí que en sus líneas de subvención que saca para administraciones públicas, para asociaciones sin ánimo de lucro, para distintas entidades, sí que ya tiene incorporados unos criterios que tienen que ver con Agenda 2030 y sostenibilidad. Entonces dentro del baremo hay una serie de puntos que van vinculados a presentar un plan. Entonces, bueno, es como todo, eso ha fomentado que ahora de repente todo el mundo haga unos planes, pero ya sabemos, los planes, los papeles, todo lo aguantan. Luego, como no te exigen ninguna justificación de ningún tipo, sí que es verdad que el año siguiente te preguntan qué has hecho en la edición anterior,
pero no va, digamos, muy vinculada a que luego te den la subvención a lo que ejecute realmente. Aquí ¿no? sí, aquí en esta última edición, ¿Sí? el año pasado era un poco así, pero a partir de este año, de hecho han separado los tipos en dos tipos de eventos. Los eventos que llevan un presupuesto menor de 375.000 euros, si Pues no qué me equivoco, interesante también. que ahí ellos pueden hacer el plan y la memoria, si no creo recordar, el propio evento, organizador, digamos, sí. pero tienen que hacer una memoria justificativa. Pero si ya sobre el presupuesto del evento excede a esos 375.000, ya la memoria tiene que hacerlo un externo. El plan de sostenibilidad lo pueden hacer de manera interna, no, pero la memoria... Pero tiene que verificarlo. Sí, tiene que verificarlo un externo y competente y demás, ¿no? Que creo que... Pero bueno, volvemos a lo mismo. Claro. Lo vas a decir, ahí al final hay organizadores y promotores comprometidos y que lo hacían de antes y se nota y que... Claro, pero bueno, yo al final digo, es como en todo, ¿no? O sea, una parte va a estar muy implicada, otra un poco menos, otra nada, pero el hecho de que esto ayude, simplemente el hecho de que te obliguen a presentar un plan, de alguna manera, algunas personas ya están pensando en algunas acciones, ¿no? Muchos serán cortapega, pero yo quiero pensar que muchos están intentando poner más yo creo que a ver, sí ayuda, porque al final sí que... Es decir... Evidentemente, y además es verdad que yo siempre lo digo, estamos trabajando en un ámbito cultural, que es verdad que los presupuestos son los que son, que se trabaja con el dinero que se trabaja. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, al final sí que estás obligando a eventos que a lo mejor antes no hacían nada, pues a que por lo menos hagan algo, lo tengan en cuenta o aporten medidas, ¿no? Más o menos en función de eso. Va a ir con cada evento y con cada promotor, pero bueno, yo creo que vamos en el buen camino. Yo creo que se va yendo en el buen camino y es lo interesante también, ¿no? Yo creo que en ese ámbito. No sé luego el tema, me comentabas antes el tema residuos. Entonces no sé, claro, en tu caso es porque ese festival es ahí, nosotros somos todos islas. Claro, sí. Para nosotros el residuo es algo intrínseco. Es que empezamos a encontrar muchas similitudes ahí. Pues no sé... Pues fíjate, claro, nosotros empezamos, o sea, cuando yo llegué a la isla, pues estábamos en ese boom de que empezaban a regalar las papeleras de Coembes, ¿no? De los distintos colores, y entonces era como, ¿hacéis recogida selectiva? Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos papeleras de todos los colores. Genial. Entonces, bueno, pues así se recogía, pero luego en realidad tú abrías las bolsas y veías que todo era lo mismo, ¿no? Entonces hicimos un poco el análisis de qué estamos generando nosotros hacia los públicos, o sea, hacia el público, ¿no? Porque es verdad que una cosa es lo que generamos nosotros, digamos, como... Nosotros en el festival es un festival muy abierto, no hay backstage, no hay... Pero es verdad que hay una cocina donde se prepara un catering para todo el staff y luego tenemos pues varios puestos que llevan o que cocinan allí, ¿no? Pero bueno, sí que nos dimos cuenta que había una serie de residuos que se generaban en los stands de comida, otras en nuestra cocina y el resto era del público, pero nos empezamos a dar cuenta de que aparecían muchas cosas en las papeleras que no era residuo generado por el festival, ¿no? Entonces dijimos, si nosotros no le damos al público botellas de plástico, si nosotros no le damos al público latas, si nosotros no le damos al público ningún tipo de envase, ¿tiene sentido que haya papeleras amarillas? No, en teoría no, porque nosotros no lo generamos, ¿no? Y es verdad que cuando en una época del festival al principio se imprimía un periódico en papel con pues mucha información, pues como se hace en el cine también, ¿no? Con información de los grupos, con entrevistas y tal. Y es verdad que mucha gente lo llevaba, pero mucho también quedaba por allí. Entonces pues también fue pues una reflexión de, ¿realmente nosotros como festival generamos papel de cara al público? No. Entonces se decidieron quitar las papeleras amarillas y azules y se hicieron como unos bocadillos que se colocaron por distintos puntos de la isla, que era como, ¿dónde está la papelera azul? ¿Dónde está la papelera amarilla? Y eso le hizo pensar al público en plan, es verdad, ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿No? Y entonces, quieras que no, ese run run, pues la gente pregunta, se va tal, y es como, bueno, pues ¿por qué no generamos? Es verdad, pero bueno, ellos luego sí que se veían que tenían este tipo de residuo, entonces ¿qué hacemos con esto? Y al final lo acababan tirando ahí, ¿no? Luego vino la pandemia, paramos un poco y a la vuelta, pues
uno de estos últimos años, el año pasado, de repente, pues un poco de caos organizativo, porque pues se nos vino mucho el tiempo encima, mala comunicación, cosas que pasan en el directo, volvimos a poner todas las papeleras, ¿no? Vale. Y volvimos a ver lo mismo. ¿Y qué pasa? En nuestro caso, nosotros, muchos festivales, la gestión de los residuos la hacen en los propios pues, ayuntamientos, ¿no? Entonces, como son, digamos, en tierra, pues quiero decir, van allí los ayuntamientos, dejan los contenedores, los recogen y muchas veces los organizadores y los equipos ni siquiera se preocupan de cuánto se genera. Simplemente le ponen allí contenedores y los llenan, ¿no? Pero en nuestro caso es una gestión privada. Entonces, no solo porque nosotros tenemos que pagar por la cantidad de residuos que generamos, sino que tenemos que pagar por los contenedores que alquilamos y tenemos que llevar esos contenedores a la isla. Entonces, esos contenedores nos ocupan un espacio en un barco, que no es lo mismo llevar 3 contenedores, pues los podemos llevar apilados, pero a la vuelta no, o sea, no es lo mismo devolver a tierra 5 contenedores que 10 contenedores, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, es como siempre, a veces llegas por una cosa, por necesidades y tal. Pero bueno, y en este caso, pues el año pasado, pues ya cansados de decir, o sea, nos dedicamos aquí a abrir papeleras, a separar, a saltar dentro de los contenedores para compactar, porque luego te das cuenta de que no te llega, venga. Y entonces, pues el último día de la edición del año pasado, pues hubo así como esta reflexión de, o sea, yo no tengo ningún problema en abrir una bolsa de basura y sacar las cosas y meterlas en otro contenedor. No tengo ningún problema en que entre varios nos apoyemos aquí y nos ayudemos y tengamos que saltar aquí a compactar, pero realmente es necesario meternos dentro de un contenedor, tener el riesgo de clavarte algo, de tener un accidente, de que se vuelque tal, y ni siquiera de estar gestionando la basura de esta manera. ¿Tiene sentido? Podemos buscar otra forma. Y entonces este año lo que hicimos fue no poner ninguna papelera en la isla. Inutilizamos las que hay, porque es verdad que hay muchas papeleras, las tapamos y creamos un único punto de recogida, que además lo pusimos en una zona visible al lado del merchant, enfrente de los puestos. Claro, el primer día la gente estaba así un poco, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues, alguno apoya allí, algunos rompen y tal. Pero el tercer día, o sea, funcionó. Y entonces este año entregamos, parecían el armario de una casa súper ordenada, nuestros contenedores, ¿no? El cartón iba todo doblado, compactadito. Entonces hubo una premisa de nadie puede meter una bolsa en el contenedor sin pasar por aquí, y todo el público en realidad tenía que ir a ese stand, ¿no? Y claro, darle a otra persona tu mierda, tu basura, ¿no? A nadie le gusta, porque te hace realmente muy consciente de lo que estás generando, ¿no? Y entonces un poco la idea era pues lo que ya se hace en las islas, y de hecho en Galicia, en las Islas Atlánticas, ¿no? Que tiene muy interiorizado la gente que va, bueno, pues que va al aire libre, que escala, que va a la montaña, ¿no? Que es sin rastro, ¿no? El leave no trace, no dejar huella. Y entonces pues utilizamos ese, digamos, hashtag de no dejar huella, de sin sal, sin rastro, y un poco pues invitando al público de nosotros os permitimos traer todo lo que queráis. Tú puedes traer tu comida, tus bebidas, tal, siempre cumpliendo pues las normas de seguridad que tenemos en los festivales, pero tenéis que entender que ese residuo es vuestro. Nosotros nos tenemos que responsabilizar del residuo que generamos nosotros como festival. Es decir, si yo te doy comida y hay algo de resto de comida, si yo te doy una servilleta, si yo te doy, te sirvo una copa y yo genero vidrio, yo me encargo de todo esto. Pero si tú te traes una empanada de casa, una caja de cartón, pues la doblas y te la llevas para tu casa. Si traes un pañal, si traes, ¿no? Y quiero decir, yo no teníamos inconveniente y hemos gestionado pañales y, ¿no? Y la gente venía en plan, te doy la caca de mi hijo, yo, pues tráela, que te la tiro, no pasa nada. Pero también un poco hacer reflexionar, ¿no? Y también invitamos a la gente que viniese con su kit de tu plato, su vaso, tal. Entonces, bueno, son pues cuestiones que poco a poco van calando y bueno, y esto ahora pues lo hemos testado también. Estamos haciendo un proyecto de fiestas gastronómicas sostenibles, que también son sitios así, unas fiestas muy particulares en cuanto al residuo, y estamos haciendo 5 pilotos. Ayer era el último y habían puesto en marcha el stand, y bueno, pues tú antes hablando con mi compañera que estaba allí, y que sí, que de entrada impacta, pero que luego la gente estaba como súper agradecida, porque claro, el que ya no está concienciado llega y tira, da igual que tengas verde, amarillo, azul, tiran el que quiere. Pero la gente que está concienciada llega y dice, vengo con un poco de resto de comida, un plato de plástico, ¿no? Una lata,
y voy a tirar, pero veo que si en realidad ya está todo mezclado. O sea, desde el minuto 0 los contenedores ya no tienen sentido el color, ¿no? Y entonces, claro, eso desmotiva mucho también, ¿no? Es como, a ver, yo estoy aquí intentando hacerlo bien y luego llego allí, me asomo y hay de todo en todos los contenedores, ¿no? Es como, no sé. Vale. Entonces, pero... Me gusta más porque es algo que vi hace poco, ahora te comento, pero es que estuve de vacaciones hace poco y estuve en Japón y trabajan así. Y no hay papeleras, en la calle. No hay papelera, sí. Y además me coincidió 2 ferias gastronómicas en 2 ciudades distintas y lo mismo, no hay papelera. Hay como unos carteles de la basura y con una flechita. Y tú ibas siguiendo la flecha y llegabas a una carpa, a un stand. Sí. Y entonces habían 3, 4 personas, dependiendo de la envergadura del evento, recogiendo tu basura. Además tenían como un cubo solo para los palillos, y pues los plásticos te los separaban. Hasta lo orgánico, porque claro, como era una feria gastronómica, entonces lo orgánico tenían como un barreño enorme, un cubo enorme con un escurridor encima para que fuera echando el líquido, entonces ellos lo ponían todo ahí, además el tipo de gastronomía que ellos tienen, entonces eso iba escurriendo y luego ya lo separaban. Además saqué fotos porque dije, me parece un sistema... Pero, por otro lado, a mí, sobre todo en un evento abierto, como puede ser en el caso de ustedes, me generaría muchísimo miedo el público. Porque si de por sí en un evento, teniendo papelera, aunque no le hagan caso a los colores, muchas veces en el suelo encontramos residuos, si no ponemos las papeleras, no sé. O sea, no lo sé. Hombre, a lo mejor en un evento en el que tú estás poniendo como ejemplo que es pequeñito, que a lo mejor el público que va es un público a lo mejor pues de un tipo de perfil más concienciado, no lo sé, o que tiene esa conciencia, pero en un evento no lo sé. Yo creo que es un tema que hay que trabajar mucho, que es la comunicación. Y normalmente los festivales centra la comunicación en otras cuestiones, como tiene que ser, en quiénes son las artistas que van a participar, en cuáles son las actividades que quieres desarrollar. Y claro, entonces es como que existe, yo entiendo que cierto rechazo a utilizar el mismo canal en el que tú estás poniendo en valor lo bonito y lo bello de tu proyecto y hablar de residuos a la vez, ¿no? Es como un contraste, pero yo creo que tiene que ser el canal, o sea... Claro, sí, por supuesto. O sea, te hablo igual de mis artistas, pero te hablo de los residuos. Y yo creo que ahí a los artistas, además. Y a los artistas, claro, porque luego tú estás encima de un escenario, te están escuchando. Esa es otra cuestión, claro, porque yo digo, o sea, que muchas veces vemos y lo tratamos en los talleres, ¿no? Que esto, ¿cómo tratamos esto sin desasosiego, sin decir nos quedamos? Porque es que, ¿qué queremos hacer? O sea, en nuestra mano, digamos, pues como consultores está una parte. En los promotores está otra parte, en los artistas está otra parte y en el público, en este caso de la gestión de los residuos, está otra parte fundamental. El público y proveedores, ahí es súper importante. Entonces, ¿el público tiene algo que decir en energía? No. ¿Tiene algo que decir en agua? No. ¿Tiene que decir algo en...? No. ¿Tiene que decir algo en residuos? Sí. Tiene que hacerlo, tiene que comprometerse. Entonces, no es fácil hacerlo de primeras, ¿no? Pero es verdad que, claro, tenemos que tener en cuenta también en el ámbito en el que estamos y lo que pasa, pues yo qué sé, pues en este caso si nos centramos en festivales, ¿no? Que los festivales van vinculados al consumo de alcohol o al consumo de drogas, ¿no? Y es verdad que por muy concienciado que llegues, a lo mejor a las 3 horas ya, ¿no? Ya la conciencia o el estado ya es otro nivel, ¿no? Que eso ni te tal. Y es verdad también que en esos momentos, que decir, si yo veo también digo que depende mucho de dónde estés, ¿no? No es lo mismo estar en un pabellón cerrado que si yo tengo un vaso de plástico que lo tiro al suelo y luego acabo, me voy, paso una barredora y allí ya está, pues digo, tampoco pasa nada, no pasa nada. A mí tirar algo al suelo ya me genera, ¿no? Como mucho rechazo, pero bueno, hasta puedes entender que es muy fácil porque vienen unos medios mecánicos y los recoges. Si eso lo estás haciendo en un espacio al aire libre, no puede pasar una barredora y después recoger. Claro, pero ahora mismo nos encontramos para mí en una encrucijada y es que cada vez venden más, ¿no? El festival en un espacio único, con lo que eso supone, ¿no? Total. Estoy de acuerdo en que, por eso lo que tú dijiste al principio me pareció súper idóneo, que es que cada evento tiene su particularidad y ahí hay una diversidad enorme, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, ¿qué es lo que se ha trabajado?
el residuo se queda en la barra. Es un recinto cerrado, todo lo que se da a través de una barra, ya sea comida, evidentemente la comida pues se da en cartón, se da en papel, en servilletas, se ha evitado todo el plástico, y el residuo que se genera en una barra desde tapones, las botellas de agua que por normativa tienen que, pues se echa el agua en el vaso y se queda, los vasos son reutilizables, Sí que hubo un cambio del primer año al segundo. La empresa que lleva la gestión de residuos sí que nos lo comunicó, que había disminuido muchísimo la cantidad de residuos generados, ¿no? Luego hay un problema enorme y yo de verdad que ahí no sé dónde está la solución, que es la colilla. Las colillas, algo que es como que nos cuesta socialmente asumir ese residuo. Pero bueno, es verdad que luego te encuentras otros festivales como el que tú estás comentando, o que aquí en Canarias también los hay, que ya son abiertos y que yo sí considero que es un residuo generado por el festival. Es verdad que no, que luego entra eso de, ¿no?, en la huella de carbono que hablamos, ¿no?, el alcance 1, 2, y una cosa es lo que yo como organización genero como residuo, pero mi público me está generando un residuo y es mi público y es parte de mi festival. Es parte de la iniciativa, pero es verdad que cuando lo haces abierto y te vienen con una bolsa, con unas bebidas, con unas comidas, que además en ese caso casi todo es plástico, porque es verdad que, claro, lo que tú vendes para llevar es un envase. Y es que nos encontramos con muchos de esos problemas que tú dices. El organizador dice, vale, residuo cero, yo me lo quedo todo en barra, lo mismo. Latas, lo que sea, por botellas, lo que sea, se siguen quedando en la barra, pero claro, luego te viene el X persona con sus latas desde casa, con sus bocadillos, y es algo que hay que entre comillas, hay que gestionar también, ¿no? Entonces, me encanta que estén innovando en ese ámbito, porque te digo, yo lo acabo de ver y aluciné, me pareció súper innovador y como un concepto... Bueno, claro, innovador, o sea, que decir, tú lo has visto en Japón, ¿no? Hay países que ya funcionan así, pero fíjate que a mí, por ejemplo, me llama... Es verdad que para nosotros el tema de la colilla es un tema también muy delicado y se acaba el festival y todo el equipo hacemos una batida para retirar las colillas a mano, o sea, es que no hay otra solución. Prohibir fumar en los festivales no lo vemos una solución. No, y nosotros tenemos, o sea, que en la pandemia pues nos vimos obligados a hacer unas áreas, pues digamos, no restringidas, pero señalar un par de áreas, pero lo que decimos, o sea, al principio sí que a lo mejor alguien se acerca a fumar allí, pero luego una vez que estás ya en el punto culmen del festival, te apetece el cigarrillo y te lo enciendes donde estés, ¿no? Sí. Y digo, yo que soy, bueno, pues fumadora ocasional, pero bueno, que sí que reconozco que me estoy tomando una cerveza y viendo un concierto y me apetece fumarme el cigarro allí. Es verdad pues que voy con mi cajita o lo que sea, ¿no? Y no lo tiras, pero bueno, pero digo, y luego es un poco como te aproximas a los públicos, ¿no? Entonces yo por eso digo ahí que tenemos que ser cada vez más gente, entonces pues a mí... A veces sí que me siento violenta, pero otras veces ya pierdo la vergüenza y me acerco y le digo, por favor, te doy este cartoncito para que tires tal, ojo, no tires las colillas al suelo, recordad que estamos en un espacio. Luego también depende mucho el día y la noche, ¿no? O sea, en el día todo, o sea, estás como más expuesto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el tema de la basura, cuando no hay papeleras, si yo ahora aquí, imagínate que, no sé, me suena la nariz y tengo un Kleenex y no me lo quiero meter en el bolsillo y digo... Lo dejo ahí, es que me pueden ver, ¿no? Como que te cortas más y te vas guardando las cosas. Si es de noche, pues es como, nadie ve, lo dejas caer ahí y ya está, ¿no? Sí. Y luego la papelera también tiene otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención, pero en los festivales en las ciudades, que digo, donde hay una papelera se acumula más basura. Quiero decir, si alguien llega y la papelera está llena, no va a otra papelera, lo apoya al lado. O si la papelera ya está rebosando, va y lo coloca encima y entonces empieza a haber unas Tetris en las papeleras que dices, curioso, ¿no? O sea, empiezas a ver cómo la gente realmente se para, ¿no? Y se pone en plan a ver si puede colocar para dejar allí su desperdicio en vez de decir, pues me llevo la lata un rato más, ¿no? O la bolsa o a lo mejor dices que vas con mochila, entonces, ¿qué más te cuesta meterlo? Sí que ¿no? La solución vuelve a ser la misma, ¿no? La organización, es decir... si tú sabes que tienes ese problema, o sea, al final empezamos por lo que tú comentabas también al principio. Lo primero es un análisis, ¿no? Buscar los puntos flacos o los puntos débiles o a reforzar, vamos a ser optimistas. Y ahí está, ¿no? Es decir, si sabes que sueles, entre comillas, tener ese problema, pues una limpieza continua. Es decir, tú tienes que tener un equipo de limpieza que esté vaciando esas papeleras, limpiando. Es decir...
no creo que sea... Tenemos que ser conscientes Sí. y al final... Pero mira, fíjate, el otro día hablando con estas fiestas gastronómicas, ¿no? Y esto era un evento en una ciudad pequeña y un evento en la calle, ¿no? Donde participan muchos locales. Y claro, decían, claro, entonces me estás diciendo que coloque un punto atendido continuamente y tal. Y sí, pues eso es lo que estamos recomendando y tal. Claro, pero eso es poner más gente. Y yo le digo, bueno, o no. O sea, quiero decir, el residuo ya es un sector complicado, complejo, y es que a nadie le gusta estar manipulando basura. Es las cosas como son. Pues hay gente que tiene que estar trabajando, pero yo digo, una persona que conduce un camión de residuos, o sea, su trabajo debería consistir en conducir un camión, bajarse, mover un contenedor y colocarlo, no colocar el contenedor y recoger toda la basura que acumulamos fuera alrededor. No es ese su trabajo. Entonces, si una persona está recogiendo, o sea, puede estar él recogiendo o simplemente diciéndote dónde tú tienes que tirar tu basura, pero tú pasando por allí. Y al día siguiente ese contenedor está cerrado. ¿No es mejor tener una persona o dos en varios puestos distribuidos por el espacio que al día siguiente tener que traer a gente a trabajar y a recoger con las manos la basura? Porque no en todos los sitios cabe una barredora, no en todos los sitios puedes meter una máquina que recoja. Muchas veces la limpieza en los eventos se realiza con personas que van con sus manos, con sus escobas, con sus tal, ¿no? Y era como, bueno, pues sí, a lo mejor visto así, que va a quedar basura por él, seguro, que esto es un trabajo a largo plazo, seguro. Hombre, por supuesto. Pero que tenemos que trabajar en concienciar. Y es que no puede ser, quiero decir, lo de los botellones en las ciudades es tremendo. Y digo, sí, hay mucha conciencia ambiental en la chavalada, pero todos van con sus mochilas, con sus bolsas, con su... No, quiero decir, es que además... ¿Por qué van con la mochila al supermercado pero piden la bolsa de plástico? No, pero yo en mi época queríamos esconder todo. O sea, ibas a comprarte la botella y la escondías en la mochila, pero ahora no, ahora van orgullosos con sus bolsas de plástico, ¿no? Con sus cacharros ahí metidos. No y además sé, te llama la atención, ¿no? Porque yo creo que son la generación del, como digo yo, del reciclaje. O sea, creo que es la generación que más charlas ha recibido. Sí. Yo tengo un hermano, vamos, bastante joven y a día de hoy duda sobre qué y cómo reciclar. Y yo digo, pero podrás haber recibido muchas más charlas de reciclaje que yo, probablemente, y aún así no lo tienen nada interiorizado. No, entonces yo creo que es como, bueno, también traía toda la parte de educación, ¿no? Pero yo así que a veces digo, a ver, en mi casa, de las tareas del hogar, bueno, pues nos te pueden gustar más o menos, ¿no? Pero que decir, bueno, pues tienes que planchar planchas, si tienes que cocinar cocinas, si tienes que limpiar el baño limpia. Pero ¿qué es lo que no me gusta? Sacar la basura. O sea, es como, ¿no? Entonces digo, bueno, pues si no me gusta sacar la basura, voy a intentar generar menos basura, ¿no? Entonces digo yo, si a lo mejor todos pasásemos, ¿no? Vamos a ir un día a trabajar con la gente que gestiona los residuos, vamos a trabajar un día en una planta de gestión de residuos, ¿no? Vamos a... Y entonces seríamos mucho más conscientes de lo que generamos, ¿no? Después de un voluntariado de limpieza fui yo a la planta a llevar los residuos y entré y salí y dije, todo el mundo debería venir a un día a visitar esto para que sea consciente de lo que implica. Y además de lo que en generamos. Y no es por nada, pero en territorios insulares como en el que claro, nos encontramos, que es tenemos o sea, el residuo es un problema a nivel de gestión importante, no solo en el ámbito cultural o de eventos, sino muy, muy importante y que no somos conscientes porque no, pero para nada. Entonces sí, para mí me parece un tema tremendo y creo que, fíjate, que ahí tiene como mucho más fácil solución a lo mejor que temas energéticos, ¿no? Que en este momento es como, aunque queramos utilizar, pues nosotros una vez en la isla decíamos, bueno, y solar, digo yo, pero realmente si tenemos red necesitamos llevar un generador, no tiene sentido allí, ¿no? Y en otros espacios sí, pero bueno, hay que pues canalizar un poco cada evento o cada proyecto y ver ahí, ¿no? Y evidentemente es un cambio que llegará igual que llegó el tema de los vasos, ¿no? Que nadie se hubiera pensado también. Hace 10 años o sea, y menos el tema de que te tuvieras que pagar por un vaso y que te lo devolvieran al final del evento. Y ahora es al revés, la gente no le choca el llegar a un sitio y que te den un vaso de usar y tirar, ¿no? Yo creo que son cosas que hay que ir avanzando y digo, y así para ir cerrando así una cosa así, digo, que quiero
¿no? Que te apetezca así contar, como me encantaría que supieses esto antes de despedirnos. Uf, esto es pregunta trampa. ¿Cómo? Pues no te tendría, o sea, algo curioso. No sé, bueno, algo así que se bueno, pues yo que sé, pero igual que esto que has visto en Japón, ¿no? O así alguna cosa que pueda ser muy específica de aquí, a lo mejor de las islas, y que a lo mejor digamos, bueno, pues nosotros igual también, ¿no? Por ejemplo, yo creo, o había leído alguna vez, no sé hasta dónde vosotros también participáis ahí, pues todo el tema del impacto en el territorio, digamos, de cómo también nuestros eventos afectan a la fauna, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces eso no se tiene, claro, en nosotros, cuenta. por ejemplo, nosotros sí que cuando hacemos planes de sostenibilidad hablamos de biodiversidad, hacemos la parte sectorial de biodiversidad. Y creo que eso es... bueno, pues mira, por ejemplo, algo que además creo que es importante es el tema del tema de la huella de carbono, la compensación, ¿no? Los eventos culturales es inevitable generar una huella de carbono. El movimiento, encima estamos en territorio insular, o sea, para nosotros coger un avión es algo que ya, claro, es un sí o sí, ¿no? Y hablamos de grupos de música, sí. Productores, representantes, lo que sea. Sí que, por ejemplo, yo sí que aprovecho para animar a las organizaciones, a las entidades de Canarias a trabajar en las certificaciones como compensación de huella de carbono, porque en Canarias tenemos un problema, o nos encontramos nosotros, por ejemplo, con un problema, y es que cuando los eventos quieren compensar la huella en Canarias, a día de hoy solo hay una entidad, una entidad que es que el MITECO se certifica, ¿no? Luego yo recomiendo cuando nos vienen un evento, digo, a ver, esto, si tú quieres un certificado de huella cero, luego hay muchas maneras de compensar y más ahí en un territorio puedes apadrinar proyectos, apadrinar entidades, crear un proyecto. Yo que sé que hay muchas maneras, pero bueno, que sí que sé, porque lo sé, que hay muchas asociaciones que necesitan ese apoyo y que estamos en una época en la que esto va a ir a más y creo que eso es lo positivo, y que creo que el medio ambiente y la cultura tienen que empezar a ir de la mano y que vamos a sumar y demás. Ese es un poco quizás el llamamiento que hago, sí. Totalmente. No sé, en tu caso. No, bien, vamos, nosotros digo porque, bueno, en este caso porque era la isla, pero sí que es verdad que, bueno, claro, no estás en un entorno como el vuestro, entonces es un aspecto que muchas veces queda un poco fuera, ¿no? Y que yo creo que también, pues cada vez que lo que decías tú, ¿no? Que quieres empezar a hacer es eventos en espacios más singulares, ¿no? Y más en conexión con la naturaleza, pero eso también implica, pues, no dejar de lado que, oye, el árbol no es un poste, este sitio no es tal, el río no es un baño, ¿no? Es como que hay que... Pero... Hay que delimitar, hay que delimitar, así que... Pues nada, un placer. Un placer, muchas gracias. Bueno, a mí me encantará seguir hablando sí. contigo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues desde Amonar, Campos Culturales de Sostenibilidad, nosotras estamos súper encantadas que estén aquí y no queríamos desaprovechar que están aquí para lanzarles algunas cuestiones en función un poco del debate que han generado, ¿no? Y de la conversación. Porque bueno, llevamos también muchos años trabajando con esto de cómo introducir la sostenibilidad en la cultura, ¿no? Desde los distintos ámbitos. Y vuestro trabajo, ¿no? Que está más centrado en la sostenibilidad ambiental, ¿no? Que esas aportaciones que introducen por vuestra formación y demás, pues a mí pues me gustaría indagar ya específicamente como, por ejemplo, un evento grande, ¿no? Como tú estabas comentando antes con el tema de los residuos, que es un gran problema aquí en las islas, ¿no? Entonces, un evento grande como puede ser abierto al público, como puede ser el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿qué tipo de propuestas se les ocurren que puede funcionar, ¿no? Porque es algo que siempre está ahí en la mesa, pero realmente no se trabaja de forma directa, ¿no? No hay gente dialogando a nivel público de cómo hacer esto, pues para que sea realmente se pueda solucionar el problema, ¿no? No sé si... A ver, yo... Esto sí... No, es quizás de lo que hablamos, ¿no? Creo que ese es de los eventos que aúna... vamos a decir las partes más complejas de cualquier tipo de evento, ¿no? Que es, para empezar, un gran evento, o sea, un evento
de magnitudes que a mí personalmente se me escaparía, o sea, sinceramente, o sea, ya estamos hablando de, más que nada porque es un trasiego de gente, un movimiento de gente incontrolado a distintas horas. Es el carnaval de Tenerife en la calle, es prácticamente 10 días continuados, ¿no? Con diferentes eventos, con diferentes... Pero claro, y a eso le sumamos lo que hablamos de eso, ¿no? Del abierto, es decir, de que cada uno puede ir. Yo soy consumidor incondicional del carnaval de Tenerife, o sea, vengo todos los años y me he encontrado propuestas interesantes, ¿no? Que al final luego siempre te cuestionas, porque es verdad que trabajar en esto con los años te genera que al final te lo llevas a tu vida privada y en todo momento estás analizando este tipo de cosas y te cuestionas y demás. Y bueno, pues a mí me han llegado a dar, ¿no? Los vasos pues también de estos que van repartiendo por la calle, que van... Te cuestionas cosas como si eso al final no es generar un residuo más, porque no deja de ser, al final te los ves por el suelo. Sí. Yo no tendría una respuesta. Sé que tienen un plan de gestión de residuos, porque lo sé, porque además lo llevan. Pero es verdad que aquí ahí sí que entraríamos al civismo y a la educación social, porque es verdad que lo veo muy complicado, porque ahí sí sé que a la organización se le escapa por todos lados. Yo creo que es comunicación. Yo creo que ahí habría mucha comunicación, que yo creo que a veces es lo que falta, que es que yo sé que no queda bonito que el carnaval de Tenerife como marca y como lo que significa, porque lo que significa a nivel internacional, hable de basura, como decía aquí María, pero quizás ahí es donde pueda estar una campaña de comunicación potente y de educación, no sé. Es lo único que se me ocurre, porque se te escapa el público que tiene. Sí, es demasiado. Sí, yo creo que va eso, por incorporar este discurso también en otro tipo de comunicación, ¿no? Quiero decir, ven y disfrútalo y pásalo bien, pero no tires tu basura al suelo, y tenemos estos espacios. Es verdad que luego, claro, a las marcas no les gusta, les gusta utilizar mucho los materiales y sus logos a lo loco, ¿no? Sin darse cuenta, quiero decir, o sea... El carnaval es carnaval, el festival es... Las marcas han fagocitado todo, también es verdad, ¿no? O sea, solo quieren ver... Ya me encanta que hay países ya en Europa donde tú puedes patrocinar o apoyar un evento, pero tu marca está prohibido que aparezca, porque es verdad, ¿no? O sea, no voy a dar nombres, pero hay un montón de ahora, ¿no? Lo vemos en las salas de conciertos, lo vemos en los festivales, lo vemos en museos, casi que tienen el nombre del museo y una marca, ¿no? Y una marca que en realidad quiere limpiar, o sea, como que el alcohol patrocina la cultura, ahora las empresas de las petroleras son las que financian, no sé, no es como... Pero vamos a ver, o sea, por encima lo haces y quieres que tu nombre aparezca ahí. No, pero no, esto no va así. ¿No? Pero mira, a mí se me ocurre, ¿no? Sí. Y además, hablando de dónde vienes tú, me gustó mucho cuando estuve en las Islas Cíes, tu tierra, el tema de montarte en el barco y que el propio barco te diga, está entrando a un espacio protegido, efectivamente, no hay papelera, lo que usted entre se lo tiene que llevar, claro. O sea, porque, es decir, el carnaval de Tenerife trae mucha, o sea, al final, tenemos una parte, como digo yo, la insularidad tiene una parte mala, pero tiene una parte buena. Quien te entra, sabes por dónde entra. ¿Por qué no usamos esos medios? Se me acaba de ocurrir, ¿no? No, totalmente, ¿Por qué el avión no te dice cuando estás llegando? Claro. Está a punto de aterrizar a Tenerife, si viene al carnaval, estamos en carnaval, disfrute del carnaval. Oye, pero... Respeta las islas, no tires tus residuos por ahí. Estamos en un entorno importantísimo, con uno de los parques nacionales, en una ciudad pegada al mar, sea consciente, que evidentemente luego habrá... quien haga caso, que no, pero oye, por lo menos... Pero por lo menos, entonces yo creo que aquí hay como varios frentes, o sea, hay uno que creo que es, yo no lo conozco, que nunca he estado, ¿no? Pero todas las asociaciones, ¿no? O entidades que trabajan en el carnaval y que luego salen a la calle, que entiendo que son unos espacios de encuentro social súper importantes y además muy multigeneracionales, quiero pensar, ¿no? Correcto. Entonces que serían espacios donde pues el Ayuntamiento, Cabildo, quien sea, podría empezar a trabajar con ellos desde, este tema tiene que ser fundamental y de raíz y transversal a todos. Ese es uno. Ya desde ahí está claro que una parte ya de los que van a participar en el carnaval ya van con eso interiorizado. Luego está el propio público que es de aquí, pero luego lo que dices tú, o sea,
todo el mundo está en la calle, pero los canales de entrada los conocemos. Lo conoces. Nosotros en nuestro festival sabemos que la gente llega en barco y solo en barco. El barco es el canal donde nosotros tenemos que hacer más hincapié. Y este año no lo hicimos porque no llegamos a tiempo. Pero nos dimos cuenta de cajón de es lo primero que teníamos que haber hecho. Lo teníamos en la lista y al final no nos dio tiempo a grabar los mensajes. Pero lo primero que teníamos que haber hecho, ese mensaje al subirte al barco antes de salir del puerto, y ese mensaje repetirlo igual otra vez durante el trayecto y otra vez al llegar a la isla antes de desembarcar. Y aquí es lo mismo. Y entonces parece que no, pero te queda ahí, ¿no? Es como, por favor, rogamos un minuto de atención, no sé qué, no sé cuánto, tal, por su bienestar, el del tal, y porque queremos seguir celebrando más carnavales, porque queremos tal, os pedimos. Y luego creo pues que este tipo de puntos de recogida, creo que también sería una buena forma, no, a lo mejor no todo, pero el hecho de, pues igual que están funcionando mucho en los festivales, los puntos para informarte sobre todo el tema de agresiones sexuales, ¿no? Que cada vez los puntos violeta pues funcionan más y la gente empieza a ser más consciente y aprendes, porque efectivamente hoy estamos aquí centrados en sostenibilidad medioambiental, pero esto es mucho más amplio. Y dentro del ambiental vemos que o podemos centrarnos en energía, o en agua, o en residuos, o en materiales, o sea, esto es todo, ¿no? Entonces no necesariamente todos tenemos que saber de todos. O sea, yo estoy aprendiendo continuamente, entiendo que a vosotros os pasa lo mismo, ¿no? Claro. Y lo venía antes hablando en el coche con Félix, ¿no? Era como, claro, muchas veces yo ya cuando me meto en temas sociales digo, es que ya hasta me da muchas veces reparo abrir la boca porque digo, no sé si estoy hablando bien, no quiero meter la pata, no quiero molestar a ninguna colectiva, pero bueno, estoy aprendiendo, ¿no? Entonces dices, y aquí se trata igual, muchas veces podemos dar por hecho porque nosotros ya lo tenemos interiorizado, pero no. Entonces, pues si se pone un espacio para gestión de residuos y se da información allí, está claro que no se trata de repartir allí papeles ni más basura, simplemente que la gente pase por allí y diga, es que tengo esto para tirar, vale, pues mira, esto lo tiras aquí, allí o tal, pues mira, la próxima vez intenta traerlo en una bolsa de té. Simplemente el hecho de dialogar y hacerlo de una forma así como un poco más, no, amena y más... Pues sí, más. Sí, me parecía como interesante traer este evento que, bueno... claro. Yo quería hablar principalmente del sector cultural, pero al haber mencionado pues estos macroeventos, cómo vas desde lo cerrado, ¿no? De ahí tú controlas, a lo vas abriendo al público, pues se complejiza todo mucho, y poner también como eventos importantes aquí en Canarias me parecía importante traerlo, porque al final necesitamos también hablar de estas cosas también, para entre todas también buscar soluciones, ¿no? No dejarlo todo en manos de a lo mejor la administración, sino a lo mejor personas que llevamos años trabajando en esto, pues proponer soluciones, y está claro que las hay, ¿no? Y que están ahí, y que es hora también de ponernos cara a los residuos también en el caso del carnaval para poder proponer soluciones efectivas, eficientes y eficaces que nos sirvan, ¿no? Pero bueno, yo quería retomarlo, irnos al sector cultural, porque al final es un poco lo que también quería que hablasen un poco de cómo podemos introducir al final la sostenibilidad en el sector cultural. Si el sector cultural aquí en Canarias, sobre todo en el caso de Juan Carlos, ¿tú consideras que está concienciado o todavía queda mucho trabajo que hacer? Claro, yo entiendo que tú te estás relacionando con una parte del sector específica, ¿no? Que son eventos mediano grandes, ¿no? Pero igual también por tu experiencia dentro del patrimonio y demás, pues si tú crees que realmente hay una conciencia del sector cultural en temas de sostenibilidad o todavía queda camino para esto. A ver, yo creo que lo que comentábamos antes se ha puesto en conciencia. Yo creo que si nos vamos a hace 7, 8 años, quizás cuando empezó, pues como comentaba ella, cuando empezamos nosotros, como a lo mejor como cuando empezó ella, que todavía quien empezaba era como algo nuevo, era como, ¿no? ¿A dónde viene el loco este a hacer, ¿no? Yo creo que falta, o sea, sinceramente, no creo que estamos en el buen camino, creo que se están poniendo las cosas sobre la mesa. Te lo decía, perdona, también porque nosotras, por ejemplo, nos han contactado empresas y grandes festivales de Canarias que no sabían ni qué era sostenibilidad, ¿no? Y que un poco lo que querían es certificar o hacer el informe de sostenibilidad para cumplir con la subvención. Yo sí me he dado cuenta que la gente sin saberlo está concienciada. Igual que te digo una cosa, te digo la otra. Igual que creo,
Y creo que es por tema de presupuestario, y creo que siempre lo digo, la cultura está en ese ámbito, creo que su gran problema siempre es el tema económico, tienen unos presupuestos, siempre se dice, ¿no? Creo que la cultura es uno de los sectores más precarios en ese sentido. Claro, el otro día, te digo, en el foro que estuve la semana pasada hablaban de que esto se va a lograr cuando la sostenibilidad esté al nivel de los planes de seguridad. Era como hace unos años que los planes de seguridad no eran obligatorios, era como hasta que se fue como no, si no hay un plan de seguridad no hay un evento. Y claro, y el plan de seguridad cueste lo que cueste, hay que sacarlo y hay que tenerlo, ¿no? Y además se nota esa profesionalización del plan de seguridad. Con los planes de sostenibilidad falta ese paso. Creo que estamos en ello, pero sí que es verdad que yo me encuentro quizás con muchos eventos en el que cuando te sientas a hablar con los promotores, a ver qué hacen, qué dejan de hacer, sí que están haciendo cosas, lo que no lo saben. O sea, cuando tú te sientas a decir, venga, ¿qué haces? ¿Qué no haces? Sí, pues lo que ella decía, sí, hay contenedores, pero bueno, pero hay contenedores y de qué manera y cómo y qué se hacen, o estamos dando vasos, o sí que, porque al final ellos también van a recortar muchas veces por lo económico, pero ellos, pero claro, al final hay una cosa que lleva a la otra, ¿no? Yo me he encontrado con eventos que, oye, que no era cultural, era deportivo en este caso, pero que, por ejemplo, ofrecían... la cerveza que ofrecían era una marca que todo lo que recaudaban iba destinado a un proyecto de conservación del litoral, ¿vale? O sea, no tenían un beneficio porque era como una asociación, no sé qué. No tenía, yo le decía, esto es sostenibilidad pura y dura, pero no se habían sentado a hacer un diagnóstico de lo que estaban haciendo y muchas veces van sumando medidas sin ordenarlas, ¿no? Sí, yo me que hace falta como formación en cuestión de sostenibilidad, ¿no? Para saber qué estoy haciendo, ¿no? A lo mejor para decir, oye, es que yo ya estoy haciendo sostenibilidad, ¿no? Y muchas veces el tema de la cultura, bueno, hasta qué punto hacer cultura ya es trabajar por la sostenibilidad, ¿no? Porque si yo estoy haciendo, bueno, determinado tipo de cultura, claro, si estoy haciendo un evento donde estoy hablando pues de temas ecológicos o estoy trayendo unos artistas que están hablando sobre temas de igualdad y ¿no? Yo ya estoy haciendo cultura para transformar la sociedad, ¿no? Entonces, no sé. No, y con todo esto, o sea, lo que hablábamos antes, no hay que olvidar que el medio ambiente tiene tiene la sostenibilidad, tiene 3 ámbitos, ¿no? La parte medioambiental o natural que conocemos, la parte socioeconómica, que ese bienestar social, ese kilómetro cero, esa repercusión en la economía local, o sea, eso es importantísimo, y la parte, evidentemente, pues la parte cultural, ¿no? Y dentro de la parte social también esa integración, el otro día pues lo mismo, se hablan de esos puntos, ya no los puntos violetas, los puntos naranja, la inclusión, el pensar en esa diversidad que tiene la sociedad hoy en día y de que los eventos culturales tienen que estar pensados para ellos, ¿no? La igualdad, la equidad a la hora de hacer ponencias, ¿no? Que siempre la figura de la mujer quedaba, por ejemplo, siempre muy por detrás y eso es un error. Creo que sí, que estamos ahí, creo que es importante. Hay que trabajar, hay que dar muchos pasos. Y desde mi punto de vista creo que el problema está en la profesionalización, de verdad. O sea, yo no sé cómo estarán allá las normativas, pero a mí me encanta en Canarias un técnico competente. Vale, ¿quién es un técnico? Claro, porque claro, te lo puede hacer un técnico del ámbito ambiental, como te lo puede hacer un ingeniero, como te lo puede hacer y a veces te encuentras con problemas de ¿quién es bueno, el técnico claro, ahora competente? empiezan a ofrecer ya, ¿no? Ahí empieza a haber ya algún programa, máster, pero bueno, hay algunos en los que pues yo doy en varios que son 3 horas, 4 horas, 2, dependiendo, ¿no? Pero esto daría para un programa entero de... Sí. Y para ir cerrando, hay una pregunta que también me parece interesante, que la sacaron, ¿no? Lo del tema de la certificación, ¿no? ¿Hasta qué punto las empresas en Canarias, las empresas culturales, la mayoría son pequeñas microempresas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el certificado es importante o también puede ser una manera de greenwashing o puede ser una manera de que, ¿no? de cómo la acción o el certificado, ¿no? Que es más importante, ¿no? Bueno, yo ahí tengo... Pero bueno, por ejemplo, yo creo que no todos los certificados son buenos para todo. O sea, quiero decir, dependiendo de lo que queramos certificar, hay certificados de procedimientos que están muy bien, pero luego eso hay que llevarlo a la práctica y hay muchos
sellos que no certifican que luego eso se ponga en marcha, ¿no? Y luego hay otros que sí que efectivamente certifican la ejecución, en este caso, por ejemplo, de un evento. Para mí es interesante los que van a la ejecución del evento, hacerlo por lo menos a lo mejor una vez, porque las personas que participan de ese proceso realmente pasan por tantos aspectos tan diferentes que solo el hecho de llevar a cabo ese proceso de certificación les abre mucho la mente y la cabeza de todos los ámbitos en los que podemos trabajar. Pero también es verdad que igual que lo abre, puede asustar un poco, decir, ¡buf! Pero hay todo esto. O sea, además los que yo ya tenía en la cabeza, todo esto también lo tengo que tener en cuenta. Entonces, hay esas dos. Y luego, por otro lado, pues ya en eventos pequeños yo creo que, o sea, y el tema de la certificación también, voy un poco a ¿por qué necesitamos que un tercero venga a certificar lo que hacemos? ¿Dónde hemos dejado la confianza? ¿No? En las personas, en el trabajo, en el día a día. Quiero decir, ¿a mí qué me interesa realmente que me certifique? Mi público, mis patrocinadores, mis tal. Si yo me comunico con ellos y ellos pueden venir y ver lo que yo estoy haciendo, ¿por qué necesito que venga alguien de fuera a escribir aquí en un papel que yo lo hago? No, yo hablo con ellos y que vean que lo hago y ya está. Y para mí ese debería ser realmente el certificado. El mío, el de la confianza de ver que yo lo estoy haciendo bien. ¿Quieres ver cómo lo hago? Ven, vamos a verlo y aprendamos juntos a ver qué podemos mejorar. Que venga alguien de fuera que aún por encima, estamos hablando de un sector precarizado, que esto cuesta un dineral, que te obligan a certificarte todos los años, no me parece. Y no me parece bien que las administraciones incluyan los certificados como un baremo para puntuar. Entiendo que tienen que valorar otras cosas y eso no, porque es un coste añadido que a mí me parece una sobrecarga que no le veo mucho. No, pero no te va a garantizar nada. Entonces tampoco es como utilicemos ese dinero en poner en marcha nuestros planes de acción, no en ese dinero en pagarle a una certificadora que ni siquiera muchas veces queda en el territorio tampoco. Entonces al final claro, entraría ahí, pues eso, quién debiera asumir ese coste, ¿no? De si es necesario un plan de sostenibilidad o si es necesario certificar algo, quién debiera asumir ese coste, teniendo en cuenta que estamos trabajando con un sector cultural precario, ¿no? Yo ahí creo que hay como dos tipos, ¿no? Hay que entender la certificación, hay como podemos entenderla de dos maneras, ¿no? La certificación de a lo mejor la manera que tú estás hablando, que es esa moda que hay ahora por un sello, ¿no? Por los sellos que nos dicen ¿no? Que avalan o que se supone que además muchos de ellos son procedimentarios, como bien dice. Pero sí que después está la certificación, pues lo que hablábamos antes de validar o de certificar que esos planes de sostenibilidad que hoy en día, que yo creo que a lo mejor se están pidiendo, ¿no? Se están cumpliendo. Yo, a lo primero, yo no estoy nada a favor de los sellos. Yo opino como María. Yo creo que cada uno tiene que validarse con su público y con lo que tiene que ser consciente. Que te lo puedes permitir y quieres esa etiqueta, oye, estupendo. Pero yo no lo veo necesario. Sinceramente, creo que es más importante ejecutar y hacer acciones pequeñitas, aunque no te lleves el certificado, pero que lo que hagas lo hagas bien. Ahora, por ejemplo, sí veo muy importante ese que ahí ya después está cada uno, pero por ejemplo esa obligación que hablábamos antes, ¿no? De que se están pidiendo ahora las entidades para poder acceder a ciertas subvenciones, lo veo interesante porque ya entra nuestro trabajo en juego, ya esas entidades, esos eventos tienen que contar con nosotros y ahí está la parte nuestra, o sea, yo siempre lo digo, hombre, pues ya que entro, es verdad que yo siempre en la primera reunión digo, vale, ¿hasta dónde puedes llegar? Vamos a ser sinceros, yo creo que eso también es importante y nos ayuda a todos para saber hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde trabajar. Sí. Pero hasta dónde está tu presupuesto, a dónde quieres llegar y a partir de ahí vamos a trabajar y vamos a hacer medidas concretas y reales y que tú seas capaz de ejecutar, porque de nada vale hacer un plan de sostenibilidad que yo luego vaya a medir y te salga todo rojo, porque no te sirve a ti, además, no te van a dar la subvención que es lo que quieres. Y no me sirve a mí, porque yo en verdad yo creo que el que trabaja, como decíamos antes, el que trabaja y llega hasta aquí es porque le gusta. Claro, pero los costes de eso, ¿quién debiera asumirlos? Pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, la subvención te los asume. El tema del plan de sostenibilidad los asume al 100%. Es uno de los gastos que pueden asumir al 100%, incluir. Entonces, ¿y por qué no? Es decir, oye, yo como administración pública te doy unos permisos para que hagas esto, que además muchas veces son en espacios públicos. Pues yo como administración pública tengo que certificarme de esto. Claro. Creo que tiene que ser compartido. Yo administración pública te doy el permiso y me tengo que asegurar que vas a dejar el entorno como estaba.
Ahora yo como promotor también saco un beneficio, y como beneficio, una de mi parte como responsabilidad social corporativa tiene que estar el responder a esto que estoy haciendo. Entonces, bueno, vale, yo entiendo que a lo mejor esa certificación, esos planes pueda ser asumido por la administración pública, pero es verdad que ejecutarlo tiene que ser asumido por el promotor, ¿no? Al final, y cuesta dinero, y ese es el problema que hablábamos antes, ¿no? Cuando llega al nivel de que un plan de sostenibilidad está al nivel de un plan de seguridad, y es donde veremos grandes cambios. Pero, y es verdad, o sea, al final siempre es más barato poner los vasos de usar y tirar, porque además te los regalan la marca que vayas a poner, sinceramente. Sí, la otra manera, entre comillas, aun cuesta dinero, muchas veces sobran. ¿Qué hace luego con esos vasos? ¿Qué hace? Entonces, y ahí también está el trabajo nuestro de decir, oye, vamos a ser sinceros, porque es un residuo que estamos generando. Pues vamos a buscar alternativas, pues vamos a usar a lo mejor vasos que se puedan lavar, que se les pueda quitar la imprenta para la próxima edición, o que sean neutros para cualquier edición, que no estemos generando en cada edición vasos nuevos, que se puedan reutilizar, ¿no? Yo creo que estamos aprendiendo constantemente. Sí, y yo sí creo que es algo positivo de cara a que por lo menos lo tengan. Ya están obligados a hacer un análisis, a poner, aunque sean 3 medidas, pero sí que creo que el trabajo del consultor es ser realista con el cliente en este caso, y con hasta dónde podemos llegar. Muy bien, pues nada, continuamos esta tarde, y probablemente pues tengamos ya, cuando esto salga a la luz, tengamos también el foro de gestión cultural sostenible para seguir, ¿no? Si quieren profundizar, pues estará en internet. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Y seguimos.